Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar una vez más en esta mañana delante de ustedes para compartir y aprender juntos más de la palabra del Señor. Y bueno, como usted sabe, siempre uno de mis intereses cuando usted tiene un devocional escuchado, siempre debería de haber el incentivo de que usted tenga una vida devocional práctica, que usted pueda caminar con el Señor, que usted pueda desarrollar de forma personal una vida espiritual, donde usted pueda estar siendo llevado al compromiso de su relación personal con el Señor en su vida. Y el día de hoy, hermanos, quiero llevarle a meditar en Lucas capítulo 3, en el versículo 10. Y mire estas palabras, por favor, son importantes para la vida de nosotros. Mire lo que dice: y las gentes le preguntaban, diciendo, pues, ¿qué haremos? Quiero que piensen en esa última parte. ¿Qué haremos? De eso quiero hablarle en este devocional. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir en este día delante de tu presencia a escuchar tu palabra y aprender de ti, Señor. Pido, Señor, que mientras tu palabra tenemos una meditación de ella, Señor, nos motive a pensar como el pueblo lo hizo en qué tenemos que hacer, Señor. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. El mensaje que vemos el día de hoy, hermanos, de Juan el Bautista al pueblo de Israel, vemos que tuvo un efecto bueno sobre el pueblo de Israel, porque bien podríamos decir que terminó impactando la conciencia de la gente al punto de que el pueblo de Israel generó esta pregunta: pues, ¿qué haremos? Cuando dice la Biblia que eran las gentes, se refiere a toda esta multitud de personas que habían escuchado por largos días los mensajes de Juan el Bautista. Y me impresiona mucho pensar que de forma inmediata hizo en el pueblo de Israel estas declaraciones de Juan el Bautista mella en la conciencia de las personas, aunque parece ser que no duró mucho tiempo, porque al final de cuentas terminaron rechazando y crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que esta pregunta de qué haremos, o pues qué haremos, al hacer esto el pueblo o las gentes respondieron con lo que comúnmente llamaríamos responsabilidad humana. Creo que cada reacción al mensaje del Señor, una vez que la palabra de Dios nos ministra, nos enseña, nos mueve, debería de llevarnos a la reacción afirmativa de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y que entendamos que después de escuchar un sermón, contamos con la obligación como seres humanos y como creyentes principalmente de responder con responsabilidad humana ante el Creador. Va a llegar el día en el que todos vamos a dar cuentas en diferentes escenarios, ¿verdad, hermanos? Para el creyente, como todos lo sabemos, el escenario inmediato será lo que comúnmente se llama el tribunal de Cristo, que será cuando seamos arrebatados como creyentes en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y para el pecador perdido que rechazó a Jesucristo como su Salvador personal, el escenario será lo que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco, donde la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 que los libros se abrirán y todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice al final del capítulo 20, que fue lanzado al lago de fuego, y dice la Biblia que esta es la muerte segunda. Pero todo hombre debería de responder con responsabilidad ante su Creador. El creyente dará cuentas por lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, 12 al 15, 2 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10. Y creo que al escuchar mensajes que nos mueven, nos confrontan en nuestra vida, solamente así encontraremos bajo una reacción adecuada o indicada en nuestra vida, es capaz de responder y cumplir con las demandas de Dios solamente con su poder y con su gracia. Hubo varias preguntas similares a las que se hicieron
aquí en Lucas capítulo 3, versículo 10 en el Nuevo Testamento. Déjenme mencionar por lo menos dos de ellas. La primera es cuando la Biblia nos dice que Pablo y Silas, junto con otros, fueron apresados ahí en Hechos capítulo 16 y maltratados y golpeados por predicar en el nombre de Cristo. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que estando ahí cantaban y se gozaban de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Cristo. Y la Biblia nos dice que vino un temblor. En ese temblor, cuando llegó la palabra de Dios, nos dice que en automático las paredes y las cadenas y los cerrojos se cayeron de la cárcel. Y el carcelero pensó que todos habían huido, ¿verdad?, para sus hogares o de la cárcel. Y la Biblia nos dice que se quería matar con su propia espada. Y Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos todos nosotros. Y la Biblia nos dice ahí, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 30, que sacándolos fuera les dijo, señores, ¿qué es menester, mire, que yo haga para ser salvo? La respuesta a esa pregunta que vino de este carcelero a Pablo y a Silas fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre respondió con responsabilidad humana, entendiendo que las personas que habían sido apresadas en ese día por predicar el nombre del Señor Jesucristo, inmediatamente, hermanos, la Biblia nos dice que él respondió al ver que con quien estaba tratando era con hombres de Dios, y por eso esta pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Los llevó a su casa, les lavó las heridas. La Biblia nos dice que enseguida se bautizó él con todos los de su casa. La segunda vez que usted encuentra esa pregunta, y lo hago de una manera intencional, es cuando la Biblia nos dice que en Hechos capítulo 8, iba leyendo el etíope, el libro de Isaías, y dice la Biblia que iba leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53, que como oveja fue llevado al matadero. Y Felipe le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Y la Biblia nos dice que el etíope le dijo, ¿pero cómo entenderé si alguno no me explicare? Y la Biblia dice que comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y dice la Biblia que preguntó el carcelero, mire, responsabilidad humana, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. La tercera ocasión que usted va a encontrar esa pregunta es cuando la Biblia nos dice que Pablo estaba determinado a encarcelar y a colocar a todos en la cárcel por creer en el Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que en el versículo 2 de Hechos capítulo 9, que demandó de las letras para Damasco a las sinagogas para que él hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, dice que los trajese presos a Jerusalén. Pero mire lo que dice, yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Mire qué pregunta, ¿verdad? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Mire lo que dice el 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, mire, ¿qué quieres que yo haga? Al haber sido confrontado por el Señor Jesús, la Biblia nos dice que vino de forma automática la responsabilidad de Pablo y respondió diciendo, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Todos los casos que nosotros acabamos de leer, tanto del carcelero, del etíope y de Pablo, siempre el mensaje de la palabra de Dios generó responsabilidad humana. Como bien sabemos, Juan había confrontado al pueblo y los hizo llegar al punto de que su conciencia les estaba acusando. Y creo que esas palabras de Juan, al igual que las de el etíope y de Pablo y de el carcelero de Filipos, nos deben de llevar a nosotros a meditar en lo que nosotros hacemos con lo que oímos. En verdad se nos olvida que somos responsables por lo que oímos de la palabra de Dios. A veces venimos a la iglesia y escuchamos un sermón y decimos, ok, un sermón más, un estudio más.
una predicación más, pero a veces se nos olvida llegar a ese punto donde se nos genera sobre nosotros esa responsabilidad personal de cómo respondemos al mensaje del Señor en nuestras vidas que llega y que a veces nos pone contra la espada y la pared y muchas veces, si somos honestos, no hacemos nada con el mensaje. Y por eso esta pregunta de Lucas a Lucas hecha de parte de las gentes, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque era una confrontación a la conciencia y ellos reaccionaron bajo plena convicción a la invitación de lo que el Señor quería que ellos hicieran. Y creo, hermanos, que cuando nosotros hemos venido al Señor y hemos creído en Él como nuestro Salvador personal, debemos de estar meditando nosotros en lo que estamos haciendo en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que hay por lo menos 4 o 5 pensamientos que quiero dejar en usted de qué es lo que usted y yo deberíamos de estar haciendo de forma regular, disciplinada y constante en nuestra vida. La primera cosa que deberíamos de estar haciendo es leer su palabra. Si usted ya vino a los pies del Señor, ya conoció la salvación a través de la fe en Jesucristo, lo primero que usted debería de estar haciendo es leyendo su palabra. La Biblia nos dice que Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice la Biblia que todo te saldrá bien. Entonces, la primera cosa que se le pide bajo responsabilidad a Josué, si quería que las cosas salieran bien sobre su vida, están en Josué 1:8, ¿verdad? Lea su Biblia. Si usted quiere entender de lo que usted debe de hacer, debe de estar leyendo su palabra de forma regular, 3 capítulos diarios, 4 el domingo. Si puede hacerlo más, usted debería de tener una robusta y nutrida relación con el Señor en su vida personal. La segunda cosa que usted debería de hacer, al igual que yo, es una vida de oración, desarrollar una vida de oración. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos, ¿verdad? En el Salmo 55, 17, dice la Biblia que David dijo, tarde, mañana y mediodía, oraré y clamaré, y dice la Biblia que Él oirá mi voz. Lo que el cristiano debe de hacer es caminar con el Señor. La primera cosa que usted debería de hacer es leer su Biblia para que Dios le hable a usted a través de su palabra. Y la segunda cosa que debería de hacer es orar para que usted le hable a Dios de su necesidad. La tercera cosa que usted debería de estar haciendo es separarse del mundo. La Biblia nos dice en 1 de Juan 2:15 al 17 que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. Y luego dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice la Biblia, que no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego dice que el mundo pasa y sus deseos, pero que el que hace la voluntad de Dios, dice la Biblia ahí, permanece para siempre. Entonces, si hay algo que usted debería de estar haciendo es leer su palabra, debería estar orando, debería estar separándose del mundo y debería estar más cerca del Señor a través de congregarse con regularidad en su vida como un cristiano que quiere agradar al Señor en su vida. No se nos debe de olvidar que la Biblia nos dice todavía en el libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 24, ¿verdad? Estas palabras que dicen, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Y miren lo que dice en el 25, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, dice, más exhortándonos, y tanto más, dice aquí el escritor, cuando veis que aquel día se acerca. Entonces debe de acercarse al Señor entre más los días del retorno del Señor Jesús están por llegar. Debe de acercarse al Señor. No deje de congregarse, no deje de asistir a los cultos, no lo convierta en algo que muchos cristianos llegan a pensar que es un asunto meramente religioso en su vida. Entonces, si usted va a poder entender qué debe de hacer, debe de congregarse. Y también debería de estar tocando a otros con el evangelio. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, en el versículo 14, dijo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, Pablo dijo, soy deudor. Desde que usted creyó en Jesucristo como su Salvador personal,
El deber de todo creyente debe de ser compartir su fe con otros. Estas preguntas que hicieron las gentes a Juan el Bautista nos recuerdan definitivamente de nuestras responsabilidades de responder de forma adecuada al Señor en nuestra vida. Y por eso le invito el día de hoy que cada vez que usted viene a la iglesia, se congrega, no venga con una mala actitud. En el nombre de Cristo venga con la mejor disposición de hacer lo que el Señor quiere que usted haga en su vida. Y siempre venga preguntándole, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Porque solo así usted va a poder alcanzar un grado alto de nivel espiritual a lo largo de los años en su vida cristiana que sea constante. Que el Señor le ayude y que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo. En nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas.